Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que pido a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Marisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Uciber. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Presente. Magistrada Mareticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes las 5 magistraturas que integran este tribunal. Certifico, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia del quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, informo que el día de hoy se dará cuenta del proyecto de resolución en el que se encuentran acumulados 3 recursos de inconformidad, cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridad responsable ha sido detallada en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad expediente TESIN 10, 13 y 20, diagonal 2016 INC, acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchillas, por lo que le solicito al magistrado Torres que, ya sea de manera personal o a través de su proyectista adscrito a su ponencia, haga de conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, magistrado presidente. Para tal efecto, instruyo al licenciado Jorge Arce Valderrama de a conocer la cuenta de este proyecto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo a los recursos de inconformidad de clave TESIN 10, 13 y 20 de 2016 INC acumulados, interpuestos el primero por el Partido Acción Nacional, el segundo y tercero por el C. Luis Felipe Villegas Castañeda en su carácter de candidato independiente a presidente municipal de Ahome, conjuntamente con los C. Luis Fernando Ruiz Carán, candidato a primer regidor propietario, Marco Vinicio Ibarra, candidato a primer regidor suplente, Wendy Dianelli Rentería Valenzuela, candidata a segunda regidora propietaria, Gavina Mercedes Cardosa Gámez, candidata a segunda regidora suplente, Alejandro Sandoval González, candidato a tercer regidor propietario, Jorge García Hernández, candidato a tercer regidor suplente. El primer recurso en contra del cómputo municipal para la elección de presidente municipal, planilla de síndico procurador y regidores del municipio de Ahome, Sinaloa, de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas. Y por último, la nulidad de la votación recibida en diversas casillas. El segundo recurso en contra del acta circunstanciada de fecha 8 de junio de 2016, relativa a la sesión especial de cómputo municipal de la referida elección, en lo que respecta a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. El tercer recurso, en contra del acta de la sesión celebrada el 6 de septiembre de 2016 por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, en que aprueba el cómputo de la elección de regidores por el principio de representación proporcional y el acta de cómputo municipal de regidores por el principio de representación proporcional emitida en esa misma fecha. Desechamiento. Este órgano jurisdiccional se encuentra compelido a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley para la presentación de los medios de impugnación que le sean sometidos a su consideración. En ese sentido, el artículo 38, fracción séptima de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, establece que los medios de impugnación, incluido el recurso de conformidad, se debe promover mediante escrito que contenga, entre otros requisitos, el nombre y firma autógrafa del actor. Así, la falta de firma autógrafa en el escrito de impugnación debe considerarse como la ausencia de la voluntad expresa de la parte accionante para promover la demanda presentada y constituir una relación jurídica procesal.
Respecto de los recursos de inconformidad interpuestos por el candidato independiente y su planilla, se advierte que en los escritos de demanda inicial se enuncian en el proverbio del mismo como suscriptores los ciudadanos Luis Felipe Villegas Castañeda, Luis Fernando Ruiz Tarán, Marco Vinicio Ibarra, Wendy Yaneli Rentería Valenzuela, Gavina Mercedes Cardosa Gámez, Alejandro Sandoval González y Jorge García Hernández. Sin embargo, únicamente firman ratificando y así su voluntad de ejercer el derecho público de acción 4 de los 7, a saber, Luis Felipe Villegas Castañeda, Luis Fernando Ruiz Tarán, Wendy Yaneli Rentería Valenzuela y Alejandro Sandoval González. En ese tenor, de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, se propone desechar las demandas por lo que ve a Marco Vinicio Ibarra, Gavina Mercedes Cardosa Gámez y Jorge García Hernández, al no haber plasmado su firma en las demandas iniciales. Del análisis de los recursos de inconformidad, se advierten en síntesis que los recurrentes arguyen como agravio los siguientes. Respecto al recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional, impugna la votación recibida en 364 casillas, argumentando que los paquetes electorales se entregaron de manera extemporánea ante el Consejo Municipal Electoral de AUME. Alega violación al artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, al haberse observado el día de la jornada electoral en 310 casillas que la entrega de los paquetes electorales al Consejo Municipal Electoral de AUME Sinaloa se hizo por persona, distinto al presidente de casilla. Señala como agravio violación a la prohibición de los funcionarios públicos de intervenir en procesos electorales, en el caso por parte del secretario general de Gobierno del Estado de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, esto al mostrar las boletas marcadas el día de la jornada electoral. También señala como irregularidad la supuesta entrega del paquete electoral de la casilla 14 contigua 1, la cual fue localizada en el Panteón y que el Instituto Electoral entregó copia certificada de acuse de recibido. Respecto del recurso interpuesto por el entonces candidato independiente a la presidencia municipal de AUME Sinaloa y su planilla, se advierten en síntesis los siguientes agravios. Plantea como agravio la inaplicación de los artículos 14, 23, 25, 29, 30, 75, 208 y 257 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Además señala distintas violaciones a diversas normas legales por parte del Consejo Municipal Electoral de AUME Sinaloa al excluir de la distribución de regidurías de representación proporcional a los candidatos que integran su planilla. Estudio de fondo respecto al recurso de inconformidad del Partido Acción Nacional. Suplencia de agravios. En términos del artículo 75 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, al resolverse los medios impugnativos electorales, entre los cuales se encuentra el juicio de inconformidad, este tribunal está compelido a suplir las deficiencias o omisiones a los agravios, cuando los mismos puedan derivarse claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda. Primer agravio. La pretensión del actor en el agravio que nos ocupa consiste en que se declare la nulidad de la votación en 364 casillas. Esto nos presiona que los paquetes electorales que contienen los expedientes electorales de las casillas aludidas fueron entregados fuera de los plazos que establece el artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Por ello, cabe dilucidar que la causal de nulidad que invoca el recurrente en este motivo de dissento es la prevista por la fracción segunda del artículo 167 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Causal que se integra de 3 elementos: la entrega del paquete electoral, el retardo de dicha entrega y la ausencia de causa justificada para el retardo. Para el estudio de este grado se tomó como base la clasificación de las casillas, esto es, si se trató de casillas urbanas dentro de la cabecera del distrito, urbanas fuera de la cabecera del distrito y rurales, concluyéndose que en ninguna de ellas excedieron los plazos legales, ya que 164 casillas clasificadas como urbanas dentro de la cabecera del distrito, el tiempo máximo de entrega del paquete electoral no excedió de 10 horas, por lo que no se vulneró la inmediatez de su entrega. 5 casillas clasificadas como urbanas fuera de la cabecera del distrito, que la ley exige 12 horas para la entrega del paquete electoral, ninguno fue entregado fuera de ese plazo. Y 195 casillas clasificadas como rurales, en que la ley exige 24 horas para la entrega del paquete electoral, de igual forma ninguna excedió ese plazo para su entrega, concluyéndose que la entrega de los paquetes electorales respecto a las casillas en estudio se realizó conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. De igual forma, ningún paquete electoral respecto de las 364 casillas objeto de este agravio mostró signos de alteración y maltrato en el estado físico de los paquetes recibidos, conservándose el principio de certeza.
En consecuencia, se propone declarar infundado el agravio y confirmar la validez de la votación recibida en esas casillas. Segundo agravio, arguye como irregularidad que en 310 casillas los paquetes electorales fueron entregados al Consejo Municipal Electoral de Ahome por persona distinta al presidente de casilla, violando el artículo 245 de la legislación electoral vigente. En primer lugar, se considera que la interpretación que el actor realiza de la norma señalada es equivocada, ya que dicho precepto señala la obligación del presidente de casilla de hacer bajo su responsabilidad a los consejos distritales y municipales de entrega de los paquetes electorales, lo cual puede hacerlo en forma personal o bien designar el funcionario que deba hacerlo. Esto en atención a que el citado artículo no le impone la obligación de la entrega personal del paquete electoral, por lo que el hecho de que los paquetes electorales no sean entregados directamente por ellos, sino por conducto de otros funcionarios de casilla que pueden auxiliar en el traslado de los paquetes por estar dentro de sus atribuciones, no constituye violación al artículo 245 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, por lo que tal circunstancia no constituiría irregularidad. De un análisis de las diversas constancias que integran el caudal probatorio, se advirtió que, contrario al argumento que realiza el recurrente de que los paquetes electorales no fueron entregados por el presidente de la casilla, se advierte que el citado intervino directamente en la entrega de los paquetes electorales de 201 casillas. Asimismo, se advierte que respecto a 32 casillas, los paquetes electorales fueron entregados por secretarios y escrutadores que figuraron con el carácter de funcionarios de las casillas correspondientes y que lo hicieron en sustitución del presidente y bajo responsabilidad de este último, por lo que no se acredita irregularidad y se propone confirmar la validez de la votación recibida en las mismas. Asimismo, respecto de 70 casillas electorales, se constató que los paquetes electorales en 69 de ellas fueron entregados por capacitadores asistentes electorales y un paquete electoral fue entregado por un supervisor electoral. Al haberse procedido a la verificación de que las personas que entregaban los paquetes electorales de estas casillas efectivamente fueron facultados como supervisor electoral y capacitadores asistentes electorales, se arriba a la conclusión que entre otras funciones tiene la de apoyar a los funcionarios de casilla en el traslado de los paquetes electorales. Sin embargo, esa función debe entenderse de forma limitativa al traslado de los citados funcionarios a los centros de recepción de documentación y no a la entrega de los paquetes electorales de las casillas que les son asignados para brindar su apoyo. Por lo que al haber procedido, excediendo las atribuciones que los acuerdos de mérito le confieren, produce la irregularidad invocada por el recurrente. Reconocida esta irregularidad, se procede por esta ponencia a precisar si la irregularidad es de tal gravedad que pueda servir de base para decretar la nulidad de la votación recibida en las 70 casillas en estudio. Y al respecto debe tenerse en consideración que la entrega fue realizada por personal que la autoridad administrativa electoral designó para el auxilio de los presidentes de las mesas directivas de casilla. Por lo tanto, no se trata de personas ajenas a las actividades propias del proceso electoral. En consecuencia, se infiere que estas personas se encuentran sujetas a los principios de la función electoral. Asimismo, está el hecho de que los paquetes electorales no presentaron signos de violación o cualquier otra de que pudiera concluir que hubieran sido manipulados. De lo anterior se concluye que la irregularidad actualizada no es por sí sola suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas que se analizan, ya que no se trastocó la certeza de la votación, por lo que se considera válida la votación recibida en las casillas objeto de este estudio, referente a paquetes electorales entregadas por capacitadores asistentes electorales y supervisor electoral. Finalmente, se encuentran 6 casillas, en cuyo caso los paquetes electorales fueron entregados con funcionarios de diversas casillas, y respecto a los cuales esta ponencia llegó al convencimiento de que las personas que entregaron los paquetes electorales son personas que efectivamente no aparecen asentadas en la documentación electoral como funcionarios de las casillas impugnadas y analizadas, por lo que se cuenta con indicios suficientes para determinar la existencia de una irregularidad en relación a la personalidad de que ostentan las personas al momento de realizar la entrega de los paquetes electorales ante el Consejo Municipal. Sin embargo, tal irregularidad no es suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en estas casillas, sino que, en todo caso, dicha irregularidad debería manipularse con otras circunstancias, como podría ser que el paquete electoral tuviera signos de violación o cualquier otra de las que se pudiera inferir que la persona que entregó el paquete electoral manipuló dicho paquete, de lo cual no existe constancia alguna en autos. Toda vez que se acredita que los paquetes no se presentaron sin muestra de alteración, aunado al hecho de que las personas se realizaron la entrega de los paquetes electorales de las casillas señaladas, no es desconocida, toda vez que no son ajenas a las actividades propias del proceso electoral, al haber participado como funcionarios de casilla en la misma sección electoral, a partir de lo cual es posible inferir que los funcionarios de las respectivas casillas se auxiliaron en razón de pertenecer a la citada sección electoral.
por lo que para este tribunal es válido concluir que la irregularidad no es grave y que en el caso concreto no se trastoca la certeza de la votación, que es el valor fundamental y bien jurídico tutelado por las normas electorales. Por lo tanto, se considera válida la votación recibida en las casillas objeto de ese estudio referentes a paquetes electorales entregados por funcionarios de otras casillas. En conclusión, en base a los argumentos señalados a lo largo de este grado, se procede a declarar el mismo como infundado. Tercer agravio. En este agravio, el recurrente alega violación del deber de los funcionarios públicos de no intervenir en los procesos electorales, que fue infringida por el secretario del Gobierno del Estado, Gerardo Vargas Landeros, al haber mostrado las boletas electorales marcadas con las opciones políticas por él elegidas en las 3 distintas elecciones celebradas el pasado 5 de junio. Señala diversos motivos de disenso, tales como violación a lo establecido por el artículo 134 constitucional relativo a la obligación de los servidores públicos de ser imparciales en el uso de los recursos públicos, presión sobre el electorado al haber implementado la mesa de distensión política para el proceso electoral de Sinaloa 2015-2016 y al haber utilizado uso de recursos públicos y propaganda personalizada, violaciones cometidas que tuvieron un impacto generalizado en la elección derivado de su presencia en casillas distintas a las que le correspondía votar, que implicó el recorrido de los medios de comunicación que difundieron durante toda la jornada electoral, realizando una campaña, difusión e inducción al voto a favor del Partido Revolucionario Institucional, el hecho notorio de que Gerardo Vargas Landeros se aprovecha de que es ampliamente reconocido en el municipio de Ahome, Sinaloa, al considerar que su conversión tiene proscrito intervenir en las elecciones para que recaiga en determinada persona, presión y coacción sobre los electores el día de la jornada electoral al mostrar las boletas marcadas. Esta ponencia estima que tales argumentos los hace de manera genérica y sin aportar, como lo establece el artículo 58 de la Ley Adjetiva Electoral Local, medio probatorio alguno. Refiere a diversas irregularidades graves y sustanciales y generalizadas, que según su decir provocaron presión al electorado el día de la jornada electoral. Sin embargo, no las identifica. Contrario a lo que sostiene el recurrente de dichas probaciones, no podemos tener por demostrado que el funcionario público denunciado realizó promoción personalizada, ni tampoco que al momento de acudir a ejercer el citado derecho constitucional hiciese uso de recursos públicos como se le atribuye por el actor, pues tal conducta no fue generalizada, ni tuvo una incidencia cuantificable o medible cuantitativamente y tampoco cualitativamente, dado de que los elementos de prueba que obran en autos no se puede revertir dicha circunstancia. Lo anterior es así porque en autos no quedó acreditado que la conducta del servidor público aducidos por el partido actor se haya llevado a cabo en forma sistemática o finalizada, de tal suerte que se afectara el normal desarrollo del procedimiento electoral o el resultado final de ese procedimiento. Atendiendo lo anterior, se propone por esta ponencia declarar el presente agravio como infundado. Cuarto agravio. Respecto a este agravio, el recurrente manifiesta que el paquete electoral correspondiente a la casilla 14, contigua 1, fue encontrado en un panteón, paquete respecto del cual el Instituto Municipal entregó copia certificada del acuso de recibido, por lo cual no hay certeza en el contenido del mismo, ni mucho menos del recuento dada la pérdida de dicho paquete electoral. De los diversos medios probatorios que obran en el expediente, no puede arribarse a la conclusión de que el paquete electoral localizado en el Panteón de Ahome tenga relación con el paquete electoral de la casilla 14 contigua 1, pues no existe prueba que adminicule a esa casilla en particular con el agravio. Máxime que siquiera existe la certeza de que se trate de un paquete electoral. En contrario a lo señalado por el recurrente, una vez adminiculados los medios probatorios consistentes en el recibo del paquete electoral, el acta de recuento y la hoja de captura, los cuales tienen el carácter de documentales públicas al ser expedidos por el Consejo Municipal Electoral, válidamente se puede inferir que el paquete electoral respecto de esta casilla fue entregado a la autoridad correspondiente. En consecuencia, se propone por esta ponencia declarar infundado el motivo de agravio. Estudio de fondo respecto a los recursos de inconformidad interpuestos por el candidato independiente a la presidencia municipal de Ahome, Sinaloa, y los candidatos a regidores primero, segundo y tercero por pecados de la planilla. Los recurrentes solicitan en la explicación de los artículos 14, 23, 25, 29, 30, 75, 208 y 257 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. De igual forma, en su conformidad señalan que la responsable realizó una indebida interpretación y aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, dado que no lo hizo conforme lo mandata la Constitución General en su artículo 35, fracción segunda, la Constitución Local en su artículo 10, fracción segunda, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 23, párrafo primero, inciso A, B y C, y 25, inciso A, B y C, lo cual ocasionó la exclusión de su planilla en la asignación de dichas regidurías, transgrediéndose con ellos sus derechos fundamentales, el principio de equidad e igualdad,
vulnerándose además el derecho al voto pasivo y activo, y finalmente estableciendo un requisito adicional de elegibilidad. Cabe señalar que la regulación de las candidaturas independientes en nuestra entidad fue en atención a lo mandatado en el artículo 116, fracción cuarta, inciso K, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece el deber de las legislaturas de los estados de regular el régimen aplicable a las candidaturas independientes sin establecer lineamientos o parámetros específicos para ello, sino que deja a criterio de dichas legislaturas la forma de regulación. Por lo que esta ponencia analiza la constitucionalidad de las normas que acarrean como resultado la no participación de las planillas de candidatos independientes en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En esta tesitura, los artículos 25, primer párrafo, 75, último párrafo, y 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que contemplan, por un lado, solo los partidos políticos para acceder a este derecho y la no contabilización de la votación recibida por los candidatos independientes para determinar las asignaciones de regidurías de representación proporcional, y por otro, la no procedencia de registros de candidatos independientes por el principio de representación proporcional, no pueden ser interpretados, aplicados de tal manera que restrinjan de manera indebidamente el derecho de ser votado de los candidatos independientes, dada la naturaleza misma de esas candidaturas de permitir el acceso a los cargos públicos. En el caso que nos ocupa, los artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que regulan la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional son los artículos 25, primer párrafo, 75, último párrafo, y 137. Del análisis que se hizo de las normas anteriores, se advierte que se da un trato desigual a los candidatos independientes y los coloca en desventaja respecto de los partidos políticos, al considerar a estos últimos como los únicos con derecho a acceder a las regidurías de representación proporcional, por lo que resulta necesario realizar una ponderación entre la libertad de configuración legislativa del Congreso local a regular la figura de la representación proporcional en tales disposiciones frente al principio de igualdad. Por lo anterior, este tribunal considera que no existe una diferencia que justifique que los candidatos independientes no pueden acceder a las regidurías de representación proporcional en los mismos términos que los partidos políticos, en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad electoral local. Este criterio reiterado de la Sala Superior dio origen a la jurisprudencia de rubro. Candidaturas independientes, las relacionadas con los ayuntamientos, tienen derecho a que se les asignen regidurías por el principio de representación proporcional. En consecuencia de lo anterior, y partiendo de que todos los órganos jurisdiccionales del país tienen la facultad de inaplicar normas que contravengan la Carta Fundamental y los tratados internacionales de derechos humanos, este tribunal procede a realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad conforme lo establecido por la tesis 59-2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, respecto de las normas que regulan la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en la legislación electoral de Sinaloa, por lo que se analizaron los dispositivos legales señalados que convergen en la asignación de regidurías de representación proporcional para efecto de determinar la posibilidad de interpretarlos de manera amplia o estricta y no ser posible determinar su inaplicación. Interpretación conforme. En la ley electoral local, las normas que inciden en la asignación de regidurías de representación proporcional son los artículos 25, primer párrafo, 29, 30, 75, último párrafo, y 137. Por tanto, será sobre las normas que se establezcan en estos dispositivos legales sobre las que se realizará un ejercicio de interpretación para efecto de determinar si admiten una que sea acorde con las bases constitucionales que sobre el principio de representación proporcional se establezcan, sin que resulte óbice a lo anterior que el actor del presente juicio únicamente haya señalado el artículo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, como el que le causa agravio, con base a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Este tribunal estudiará y se pronunciará respecto del resto de las normas que inciden en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En esta tesitura, los artículos 29, segundo párrafo, y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que regulan la asignación de regidurías de representación proporcional, particularmente las porciones normativas que se limiten a señalar un derecho de los partidos políticos, deberán ser entendidas en sentido amplio,
incluyendo de igual manera a los candidatos independientes, facilitando con esa interpretación la posibilidad de su participación en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Esta ponencia continúa con el estudio de constitucionalidad de las normas que regulan la figura de representación proporcional, ahora con lo establecido por los artículos 25, primer párrafo, 75, último párrafo y 137, mismos que a juicio de esta ponencia y con base a los criterios establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federaciones en sus resoluciones Sub-Reg 186-2016 y acumulados y SG-JDC 283-2016 respectivamente, se concluye que constituyen una vulneración al principio de igualdad de los candidatos independientes respecto de los candidatos postulados por los partidos políticos, así como una afectación al sufragio, al establecerse diverso valor al voto de los electores, generando una intervención indebida del derecho a la igualdad, porque como ya se señaló, se restringe de una manera que hace imposible sin justificación alguna el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por lo que la restricción del derecho de los candidatos independientes a acceder a los cargos públicos por la vía de la representación proporcional, la exclusión de la votación obtenida por los candidatos independientes, así como la exclusión de su votación establecida por el Congreso del Estado, son contrarias a la Constitución General, en atención a que dichas restricciones no responden a una finalidad legítima y razonable e impiden el ejercicio o goce de un derecho fundamental. En consecuencia, esta ponencia estima que al no existir un fin legítimo ni objetivo específico en el que el legislador local sustente dicha prohibición, se vulnera el principio de igualdad de manera grave. La medida no puede considerarse como algo necesario ni constitucionalmente válido para intervenir un derecho fundamental. Inaplicación. Al encontrarse que los artículos 25, primer párrafo, 75, último párrafo, y 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa restringen de forma expresa a los candidatos independientes la posibilidad de acceder a las regidurías de representación proporcional y que dichas restricciones no pueden ser superadas a través de una interpretación conforme, amplia o estricta, ni superar un texto de proporcionalidad, en ese sentido resultan contrarios a lo señalado en los artículos 1 y 35, fracción segunda de la Constitución General, a las finalidades de la representación proporcional establecidas en la Constitución General, así como los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En conclusión, con base a lo antes argumentado, es claro que dichas disposiciones deben de ser inaplicadas al caso concreto por vulnerar el derecho a ser votados de los candidatos independientes en condiciones de igualdad y por contravenir a los fines que persigue el principio de representación proporcional. Al quedar inaplicadas las porciones normativas de referencia, es viable concluir que en el Estado de Sinaloa la legislación electoral, interpretada de manera conforme con la Constitución y los tratados internacionales, debe permitir que los candidatos independientes participen en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En consecuencia, por la conclusión anterior, resultan fundados los argumentos vertidos por el candidato independiente, por lo que se propone revocar la declaratoria de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, en el acta de la sesión especial de cómputo municipal de 8 de junio de 2016, así como las actas de cómputo municipal de regidores por el principio de representación proporcional de fechas 8 de junio y 6 de septiembre de 2016. Sección de cómputo efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Ahome. No pasa desapercibido por esta ponencia que la revisión de diversas constancias que se hicieron llegar a los autos del expediente, tanto por la autoridad responsable como por las partes, la existencia de 34 casillas cuyos votos emitidos en ellas no fueron contabilizados y consecuentemente no fueron tomados en cuenta en el resultado total de la votación municipal de Ahome. Por tanto, esta ponencia, con el fin de hacer prevalecer los diversos principios rectores de la función electoral, en especial los de certeza y legalidad, consagrados por los artículos 116, fracción cuarta y 7 de la Carta Magna, 15, párrafo novena de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 4 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa, realizó una revisión a la diversa documentación que obra en auto de la presente causa respecto de las casillas anteriormente citadas, mismas que son objeto de este conocimiento. En virtud de lo vertido por esta ponencia, con fecha 2 de septiembre de 2016, se procedió, a través de un acuerdo plenario, a ordenar al Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa,
el escrutinio y cómputo de las 34 casillas objeto de este pronunciamiento, así como la emisión de nuevas actas de escrutinio y cómputo de las citadas, habiendo cumplido la citada autoridad con el acuerdo en cuestión el día 6 de septiembre del 2016. Con motivo del cumplimiento del acuerdo plenario, el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, procedió con fecha 6 de septiembre de 2016 a emitir nueva acta de cómputo municipal para presidente municipal, síndico procurador y regidores por el sistema de mayoría relativa, y nueva acta de cómputo municipal de regidores por el principio de representación proporcional. Esta ponencia estima que el Consejo Municipal Electoral de Ahome fue omiso y negligente al no contabilizar los votos contenidos en las casillas que motivaron este pronunciamiento, razón por la cual se propone la aplicación de una medida de apremio de las previstas en el artículo 96 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa al Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, consistente en una amonestación, y combinarla para que en lo sucesivo realice sus actuaciones conforme a derecho. Efectos de la sentencia. Dada la conclusión a la que se arribó en el considerando octavo, el Consejo Municipal Electoral de Ahome deberá emitir dentro de un término de 7 días contados a partir de la notificación de esta sentencia un nuevo acuerdo en el que realice una nueva asignación de regidurías de representación proporcional, incluyendo los candidatos independientes y la votación por ellas obtenida. Ejercicio para que deberán aplicar los artículos 25, primer párrafo, 75, último párrafo, y 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa. Para efecto del anterior, se revocan las actas de cómputo municipal de regidores por el principio de representación proporcional, emitidas con fechas 8 de junio y 6 de septiembre de 2016, debiendo la citada autoridad electoral emitir una nueva, en la que, como ya se señaló, deberá incluir la votación obtenida por los candidatos independientes. Por otra parte, la autoridad responsable deberá interpretar en sentido amplio el resto de las disposiciones normativas contempladas en la legislación de la materia que estén relacionadas con la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, de tal forma que resulte posible la inclusión de los candidatos independientes en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Finalmente, con fundamento en lo resuelto en el considerando octavo, el Consejo Municipal Electoral de Ahome, al momento de realizar la nueva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, deberá tomar en cuenta la votación recibida en la pasada jornada electoral por los candidatos independientes, si es el caso que obtienen el 3% de la votación municipal, y si derivado del nuevo procedimiento de asignación le corresponden regidurías de representación proporcional a las planillas de candidaturas independientes, la autoridad electoral administrativa deberá tomar en cuenta lo siguiente. A. El otorgamiento de regidurías se hará como los candidatos que integran las respectivas planillas postuladas para la elección de mayoría relativa, con excepción del síndico procurador, previo requerimiento a los representantes de las mismas para que en un término de 3 días a partir de la notificación precisen el orden de prelación. B. Derivado de la nueva asignación se deberán revocar las existentes para que se expidan nuevas constancias a favor de las personas o personas a quienes corresponde su otorgamiento, previa verificación de los requisitos de elegibilidad de los candidatos. Y C. Una vez realizado el anterior, dentro de las 24 horas siguientes a que ello acontezca, el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, deberá informar a este tribunal del cumplimiento dado esta sentencia. Es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Señor magistrado ponente, adelante. Gracias, magistrada presidenta. Magistradas, señor magistrado, mi participación es para abundar a lo establecido en la cuenta, en primer lugar respecto a la figura de las candidaturas independientes, ya que a partir de la reforma del artículo 35, fracción segunda de la Constitución General, se reconoció que el derecho a ser votado puede ejercerse de manera independiente, es decir, sin la necesidad de ser postulado por un partido político. Dicha reforma fue motivada por la necesidad de ampliar el marco de intervención de la ciudadanía en los asuntos de interés público. Como consecuencia de la reforma a la Carta Magna, el legislativo local reformó el marco legal en nuestro estado, estableciendo entre otras cuestiones la figura de las candidaturas independientes a cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa, pero también la restricción a acceder a dichos cargos por el de representación proporcional. La regulación de las candidaturas independientes en las entidades fue en atención a lo mandatado por el artículo 116, fracción 4, inciso K de la Constitución General, el cual establece el deber de la legislatura de los estados de regular el régimen aplicable a las candidaturas independientes, sin establecer lineamientos o parámetros
específicos para ello, sino que deja a criterio de dicha legislatura la reforma de la regulación. Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular la figura del estudio y a pesar también de la libertad dada a los estados por la Carta Magna para legislarlo, ello no significó que la actuación de los congresos estuviese amparada en la libertad ilimitada, toda vez que los principios y reglas emanadas de la propia Constitución, como se prevé en el artículo 41 y 133, establecen el principio de las normas legales de los estados y que no deben contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, así como el principio de la supremacía constitucional respecto al que se debe apegar todo acto de creación de leyes. En el caso que nos ocupa, el Congreso local estableció un impedimento legal para que los candidatos independientes, tratándose de las regidurías, puedan registrar listas de representación proporcional, así como para que la votación por esta recibida el día de la elección no fuese contemplada en el proceso de asignación de dicha regiduría. Lo anterior en ejercicio de la libertad configurativa que otorgó la Constitución General. Sin embargo, respecto a dicha libertad con la que cuentan las entidades federativas, el máximo tribunal jurisdiccional del país en materia electoral ha establecido que no es ilimitada, ya que no debe sobrepasar las bases generales establecidas en la Constitución General. De ahí que en esta sentencia, por primera vez en la historia de nuestro Estado, este tribunal reconozca el derecho a los candidatos independientes para acceder a regidurías por el principio de la representación proporcional, ello inaplicando los artículos 25, primer párrafo, 29, 30, 75, último párrafo y el 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y realizando una interpretación conforme respecto a los artículos 29 y 30 de la citada ley. Esto con apoyo a los diversos criterios que ya han sido adoptados tanto por la Sala Superior como las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El segundo tema que es necesario abordar es el relativo a la omisión que se advirtió por parte de este tribunal, en el sentido de que el Consejo Municipal Electoral de Ahome omitió el cómputo de la votación establecida en 34 casillas de las 638 que comprenden el municipio de Ahome. De ahí que en aras de hacer prevalecer los diversos principios rectores de la función electoral, en especial los de certeza y legalidad, consagrados por los artículos 116, fracción cuarta, inciso C de la Carta Magna, 15, párrafo noveno de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el 4 de la Ley de Sistema de Medios de Información en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa, este tribunal realizó un nuevo esfuerzo y emitió de oficio acuerdo plenario de fecha 2 de septiembre de 2017 ordenando al Consejo Municipal Electoral del municipio de Ahome el cómputo de la votación recibida en las casillas objeto de la omisión, resaltando que la citada omisión no fue objeto de impugnación por parte de partido político o candidato alguno. Y en el caso que nos ocupa, tampoco fueron objeto de solicitud de recuentos por parte del Partido Acción Nacional, situación que fue de conocimiento, pues el recurrente ofreció dentro de su caudal probatorio documentos que hicieron llegar a la comisión, a este ponente, que estuvo enterado de la omisión en que incurrió el Consejo. Este acuerdo fue impugnado por el Partido Acción Nacional con fecha 6 de septiembre de 2016, habiéndolo confirmado la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 15 de septiembre de 2016 en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SG-JRC-139/2016. Por lo que reitero, el actuar de este tribunal fue para brindar la mayor certeza a la voluntad del electorado en los pasados comicios electorales, resguardando con ello, como se dijo, en los diversos principios rectores de la función electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Torres. ¿Alguna otra intervención? De no haber intervenciones, solicito a la secretaria general tome el sentido de la votación. Con permiso de la
la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Rivera, a favor. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Chinchilla, Es mi proyecto. magistrada Marisola Campos Montoya, A favor del proyecto. magistrada Ana Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución de los recursos de inconformidad acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, los recursos de inconformidad T-SIN 10, 13 y 20, diagonal 2016 INC acumulados se resuelven. Primero, se acumula al recurso de inconformidad de clave T-SIN 10, diagonal 2016 INC, interpuesto por el Partido Acción Nacional, los diversos recursos de inconformidad de clave T-SIN 13, diagonal 2016 INC y T-SIN 20, diagonal 2016 INC, interpuestos por Luis Felipe Villegas Castañeda en su carácter de candidato independiente a presidente municipal de Ahome, conjuntamente con los C. Luis Fernando Ruiz Caram, Wendy Janelli, Rentería Valenzuela y Alejandro Sandoval González, en su carácter de candidatos a regidor primero, segundo y tercero, propietarios de la planilla. Segundo, se desechan las demandas por lo que respecta a los ciudadanos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Tercero, son procedentes los recursos de inconformidad interpuestos por el Partido Acción Nacional y por el candidato independiente a la presidencia municipal de Ahome, Sinaloa, Luis Felipe Villegas Castañeda, en conjunto con los candidatos a regidores primero, segundo y tercero, propietarios de la planilla, en virtud de haber sido presentados en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Cuarto, de conformidad con lo razonado en el considerando séptimo de la presente resolución, se declaran infundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional. Quinto, se confirma el cómputo municipal de la elección de presidente municipal, síndico procurador y regidores por el sistema de mayoría relativa del municipio de Ahome, Sinaloa, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Sexto, de conformidad con el considerando octavo de la presente resolución, se declaran fundados los agravios hechos valer por el candidato independiente a la presidencia municipal de Ahome, Sinaloa, C. Luis Felipe Villegas Castañeda, en conjunto con los candidatos a regidores primero, segundo y tercero, propietarios de la planilla. Séptimo, se revoca la declaratoria de regidores por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, en el acta de la sesión especial de cómputo municipal de fecha 8 de junio de 2016, así como de las actas de cómputo municipal de regidores por el principio de representación proporcional de fechas 8 de junio y 6 de septiembre de 2016. Octavo, se inaplica al caso concreto la porción normativa contenida en el artículo 25, párrafo primero, 75, último párrafo, así como el artículo 137 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa, en los términos de lo razonado en el considerando octavo de la presente ejecutoria. Noveno, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, que una vez realizado lo ordenado por este tribunal en el considerando décimo, denominado efectos de la sentencia de esta resolución, lleve a cabo la expedición de las constancias de asignación de regidores por el sistema de representación proporcional. Décimo, en los términos del considerando noveno, se le impone al Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, la sanción consistente en una amonestación. Décimo primero, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 13 horas con 53 minutos del día 23 de septiembre de 2016. Es cuanto. Muchas gracias.